Escuchamos al grupo Saint Vincent con la canción The Neighbors. Y este grupo es de la famosa disquera 4AD. 4AD es una disquera que tiene otros grupos o que en la cual se originaron grandes grupos como Cymox, como Cocteau Twins o como los famosísimos Dead Can Dance. Este grupo nos viene, es un grupo nuevo en esta disquera, nos viene con muchas influencias y reminiscencias pues, de todos estos grandes artistas de esa marca, pero también con una combinación bastante atractiva, como ustedes se acaban de dar cuenta, bastante interesante, una función de elementos. Muy recomendable el grupo Saint Vincent de la 4AD. Bueno, nos quedamos también mientras sonaba la música, todavía siguiendo el debate, como suele suceder aquí en sincronía con César, pero ahora vamos a recibir a principio del año también, ¿no? Y qué gusto que esté aquí con nosotros a nuestro matemático Rogelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Ulises. Buenas noches Marta y buenas noches a todos y feliz inicio de año 2014. Ok, pues un gusto estar aquí también. Nos vas a hablar de un tema acerca de Cantor, que es un tema que a mí me interesa mucho en tu sección Matemáticas para llevar. Y bueno, pues, ¿qué vas a dar para llevar, Rogelio? Así es, este personaje es uno de los grandes matemáticos de la historia de las matemáticas, Georg Cantor. Primero voy a hablar un poquito de él, de su vida. Van a ver su foto ya de viejo, digamos como de unos 60 años. Él nació en 1845, a la mitad del siglo XIX. Y de hecho es considerado, se le puede dar el título de el padre de la teoría de los conjuntos. Él fue hijo de un comerciante judío y de una madre católica, y ahí hay una combinación bastante interesante. Los dos eran bastante cultos, gustaban de la literatura, de la música, y nació en Rusia, en la Rusia zarista, en la ciudad de San Petersburgo. Después, por problemas de salud del padre, emigraron a Alemania y ahí fue donde estudió, hizo sus estudios básicos y después entró a la universidad en Berlín y ya después obtuvo un puesto en la universidad. Él estudió matemáticas y destacó inmediatamente como las grandes figuras de las matemáticas y más o menos a los 30 años estuve estudiando un tema sobre funciones trigonométricas y ahí es donde empieza a interesarse por este concepto tan esencial en las matemáticas que es el infinito. A este tema lo titulé Cantor, el mago del infinito, porque realmente es muy estrecha la relación entre Cantor y el concepto del infinito. Entonces, más o menos en 1873-74, él hizo una demostración que es básica en las matemáticas y en la propia vida de Cantor. Si ustedes recuerdan en mis participaciones anteriores, allá en el lejano 2013, establecimos lo que se llama una correspondencia biunívoca, una correspondencia uno a uno entre los números naturales y los números racionales. Eso demuestra en el más puro estilo de Cantor que ambos universos de números, ambos conjuntos, que en principio son muy distintos, tienen la misma cardinalidad. Es decir, si contamos cuántos números naturales hay y contamos cuántos números racionales hay, la respuesta es el mismo número. Eso ya tiene una repercusión dentro de la filosofía y de los fundamentos de las matemáticas. Pero lo que demostró Cantor en 1873, cuando tenía más o menos 30 años o menos, demostró sorprendentemente que los números reales son más que los números naturales. Es decir, de los naturales o los racionales a los reales hay un salto. Y entonces por eso voy a hablar de eso un poquito en esta segunda ilustración, que está aquí en esta segunda imagen, donde se mira la esencia de la demostración de Cantor. Voy a hablar un poquito de la esencia de la demostración de Cantor. Entonces, ustedes van a ver aquí en la imagen una lista de números, que son números decimales, 0 punto algo. Y de hecho, esa representación es la que se puede utilizar para representar todos los números reales
entre 0 y 1, es decir, es 0 punto algo. Ahí vemos, por ejemplo, 0.5, 0.33333, y noten ustedes que la representación decimal es infinita y por eso se ven estos puntos suspensivos al lado de estos números. Es decir, es una sucesión infinita de dígitos decimales después del punto decimal. Entonces, lo que pensó Cantor es, bueno, supongamos que sí podemos establecer una correspondencia entre los números naturales que están a la izquierda en la imagen y los números reales entre 0 y 1 que están a la derecha. Supongamos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es circular estos dígitos, estos decimales que están en la imagen. Si se fijan, en la primera fila está circulado el 5, en la segunda el 3, en la tercera el 1, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es una diagonal. Y entonces dijo Cantor, bueno, vamos a imaginarnos un número entre 0 y 1 que tiene las siguientes cifras decimales. Pongo el punto y luego en el primer decimal pongo algo distinto de ese 5 que está circulado en primer lugar. Luego en el segundo lugar pongo algo distinto del 3. Y en el tercer lugar, distinto del 1, distinto del 9, etcétera. Distinto del dígito que está circulado en cada caso. Entonces dijo Cantor, ese número que hemos construido no puede estar en la lista. Entonces siempre se me va a escapar un número real de la lista. Y eso contundentemente demuestra el impresionante resultado de que los números reales son más que los naturales. Bueno, ya nada más para terminar mi comentario, eso produjo una revolución en las matemáticas. También en las matemáticas hay un ala conservadora y un ala revolucionaria, así como en la política o la sociedad. Y enfrentó Cantor unos ataques muy fuertes de parte de matemáticos conservadores como Kronecker, como Leopold Kronecker, y que incluso aún en su propia mente interior tuvo una gran batalla. Él estuvo recluido en hospitales psiquiátricos varias veces, sufrió de depresión y bueno, fue una batalla tremenda que llegó hasta el final de su vida, más allá de los 70 años. Eso es básicamente un relato de la figura, de la gran figura de este gran matemático George Cantor. Hola Rogelio, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, feliz año. Igualmente, Marta. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron, qué era estos que lo criticaban, qué decían? ¿Qué decían al respecto? ¿Qué le criticaban? ¿Por qué no estaban de acuerdo con él? Mira, por ejemplo, Kronecker, que es el matemático, digamos, el máximo representante de esa ala conservadora que se encargó de atacar a Cantor, decía que las matemáticas debían estar fundamentadas básicamente en los números naturales o enteros. Digamos que ya si sonaban cosas extrañas respecto a otros sistemas numéricos, como precisamente ocurre con los números reales, donde ya el infinito está muy presente, sobre todo a nivel microscópico, ¿no? Esta idea de la recta continua, etcétera, ya eso le sonaba a Kronecker y a otros matemáticos, les sonaba muy raro, y entonces decía que incluso esas cosas podían hacer daño a las matemáticas, ¿no? A tal grado eran esas afirmaciones. A ver, pero si en los reales está el infinito muy vinculados con los reales. También en los naturales, no, Rogelio, en todos los números, pues siempre hemos tenido la concepción de que son infinitos, ¿no? Sí, pero hay un salto importante entre los racionales y los reales. De hecho, hay varios indicios de esto que estoy diciendo. Los Ujú. naturales y los reales se pueden construir fácilmente, digamos, se pueden describir en cierto sentido fácilmente. En cambio, para construir a los números reales tuvieron que pasar muchos, muchos años en la historia de las matemáticas. Es algo relativamente reciente. De hecho, en la época de Cantor, otro matemático muy famoso que se apellida Dedekind, se encargó también de construir a los números reales. Es decir, los números reales tienen una teoría mucho más compleja, más elaborada, y básicamente podemos decir que radica en el continuo, en el concepto de continuidad, Mm, cosa que no tienen los racionales. ajá. Entonces, a ver, por lo que yo entendí, los números naturales, no, los números reales siempre siempre va a haber un número más de los reales que de los naturales, ¿es así?
Así es, eso se dice fácilmente diciendo que la cardinalidad de del conjunto de los números reales es estrictamente mayor que la cardinalidad de los números naturales. De hecho, eso fue lo que condujo a Cantor a establecer una sucesión de los famosos números Aleph. Aleph cero es el que representa los números naturales, Aleph uno es un cardinal mayor y así se sigue y hay una sucesión infinita de números cardinales transfinitos que representan distintos estados del infinito. Sí, porque serán, sí es verdad, además sí filosóficamente, hasta esotéricamente se ve bien interesante, porque si los números naturales son infinitos, los reales son más infinitos, ¿verdad? Siempre van a, o Exactamente. sea, está increíble. Increíble. Y además, esto que les expliqué en corto tiempo fue como la semilla de la idea, una idea todavía más espectacular, que es que siempre voy a encontrar un cardinal mayor. Es decir, no se detiene ahí en los reales la sucesión de los cardinales, siempre hay más infinitos, más grandes y más grandes y más grandes. Bueno, por eso le costó a Cantor estas batallas mentales y estas reclusiones en hospitales psiquiátricos, ¿no? No, pues sí, me imagino, de entrada a entenderlo, pues sí, y alucinas y como que no te cabe bien en la cabeza, pero por otro lado es fascinante y pues bueno, como para que ya le dijeran, no, porque no te entiendo al diablo, pues qué mala onda, ¿no? O sea, siempre pasa mucho eso, ¿verdad? Sí, 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 pero las matemáticas te obligan, digamos, a abrir la mente. Bueno, finalmente prevaleció Cantor, ¿no? Es decir, todos los conservadores pues, se tuvieron que quedar atrás y las matemáticas siempre provocan una revolución y sobreviven a esas revoluciones. Así es, porque siempre hay fue considerado, digamos, como heterodoxo, por decirlo de alguna forma, ¿no, Rogelio? Exacto. El descubrimiento de Kant durante una ortodoxia, pues que también, no sé si estés de acuerdo, porque también es una cosa complicada. Bueno, y tú, pues, obviamente tu conocimiento de matemáticas, pues, es mucho mayor. Yo no sé si estés de acuerdo también, ya lo platicaremos algún día, de que las matemáticas, como ciencia, igual, yo lo planteo que responden a ese famoso libro de Kuhn de las revoluciones científicas, ¿no? Que siempre hay una resistencia por parte de los partidarios, no partidarios, sino de los que sostienen las teorías establecidas y siempre resisten un poco, aunque los argumentos de la nueva teoría sean muy buenas, siempre ponen resistencia, ¿no? Y exactamente, siempre hay esa resistencia. Curiosamente, la resistencia también juega un papel, porque esa resistencia, en el caso de Cantor, le llevó a él mismo tratar de justificar con mucha rigurosidad sus ideas, y eso hace que las cosas sean más sólidas. Ok, sí, pues esa es la lógica de la ciencia, que es todo un tema también. Pues muchas gracias por otra vez hacernos bucear en el mundo de los números tan difícil de entender, pero qué bueno que tú nos lo traduces de manera bastante asequible y entretenida, Rogelio. Gracias por estar aquí este año y pues esperemos que por lo menos este año todo te deseas continuar aquí con nosotros en sincronía, Rogelio. Claro que sí, Ulises, Marta, un placer estar con ustedes y nos escuchamos en la próxima. Gracias, Rogelio, por cerrar con esto que, pues bueno, el infinito es parte de todo, pero aquí parece que sí tenemos una sensación de finitud porque ya se nos acabó el tiempo por hoy en sincronía. Muchas gracias, querido público, por haber estado con nosotros, radio escuchas, ¿no? Radio escuchas de internet, por haber estado con nosotros en este primer programa de Sincroidea del año. Gracias a todos nuestros colaboradores, gracias a el equipo de Red Generación, que también pues, otro año aquí nos está aguantando con esta sincronización. Gracias a Carlos Garza en los controles, a nuestra continuista Noemí León, a Diana Maya que nos apoya en las redes sociales, a nuestra compañera Marta que también participa en el guión. Y bueno, pues yo me despido. Marta, buenas noches. Buenas noches, Ulises. Bueno, y tú no te incluiste en la música, tú eres el que la escoge. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Red Generación, a todos los que nos escucharon, a todos nuestros generosísimos colaboradores. Y pues nos vemos en la próxima sincronía y feliz año. Feliz año, ¿sí? Y hasta luego.